ondas gravitacionales primordiales, imagínate inflación, que es un proceso que infló el universo al principio brutalmente. Eso también tuvo que haber producido ondas gravitacionales de ese momento primogenio del universo. Entonces el teorema de Bayes básicamente lo que te permite calcular es la probabilidad condicional de que cuáles son los valores más probables que pueden tener los parámetros de tu modelo cosmológico. Hasta ahora, pues la comunidad científica está de acuerdo en que la teoría que mejor explica los fenómenos cosmológicos y gravitacionales es la teoría de la relatividad de Einstein. Wow, imagínate. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Recovecos de la Ciencia, un podcast donde hablamos diferentes temas de la ciencia con invitados especiales y especialistas en el tema. En el vasto y misterioso universo que nos rodea, los científicos se enfrentan a preguntas desafiantes tales como ¿cuál es el origen del universo? ¿Cómo es que evoluciona? ¿Y de qué está compuesto? Así que la pregunta que nos hacemos, ¿cómo es que podemos comprender y descifrar los secretos del cosmos? En este episodio, junto a nuestro invitado, exploraremos el fascinante campo de la cosmología y veremos cómo la inferencia bayesiana se ha convertido en una herramienta poderosa para abordar estas cuestiones. Así que únanse a nosotros mientras desentrañamos los enigmas del universo, pero antes de comenzar, déjenme agradecer como siempre a Yasmín que se encuentra detrás de cámaras y invitarlos a que nos busquen en todas nuestras redes sociales como Recovecos de la Ciencia. Y si les gusta este video, suscríbanse y denle me gusta para que llegue a mucho más gente. Y bueno, ahora sí, para comenzar este podcast, déjenme presentarles a nuestro invitado que tenemos al día de hoy, al doctor Francisco. Francisco, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Osvaldo, y a Yasmín por la invitación. Para mí es un gusto pues tratar de compartir las cosas que me fascinan de la ciencia, como ustedes también son amantes de la ciencia, pues vamos a hablar un rato. Sí, gracias. Yo con este calor que está haciendo ahora, pues más doble agradecido. Está feo el calor. Sí, está inclemente. Oye, entonces, bueno, para dar un poquito de contexto, me gustaría que me hablaras un poquito de, digamos, cuál es la teoría que nos ayuda a comprender el universo. ¿Cuál es la teoría más aceptada para comprender el universo? Bueno, para comprender el universo a gran escala, hay que pensar en qué interacción de la naturaleza es la que prevalece allí. A esas escalas, ¿no? Entonces ya sabes que está la fuerza electromagnetismo, ¿no? La fuerza electromagnética, y ya a escalas atómicas, pues está la fuerza nuclear débil, está la fuerza nuclear fuerte, y la otra fuerza de la naturaleza es la fuerza gravitacional, y esa es la fuerza que resulta que es la que domina a escalas cada vez más grandes. O sea, si nos salimos de la Tierra y vemos el sistema solar, la fuerza que rige la dinámica de los planetas orbitando el Sol, pues es la gravedad, como lo explicó Newton, ¿no? Muy bien. Y ya cuando te vas a más grandes escalas, pues galaxias, cúmulos de galaxias, la teoría que mejor explica la interacción gravitacional a esas escalas cada vez más grandes es la teoría de Einstein, de la relatividad general. Entonces la visión moderna de la gravedad y del universo y de su evolución, hasta ahora, pues la comunidad científica está de acuerdo en que la teoría que mejor explica los fenómenos cosmológicos y gravitacionales es la teoría de la relatividad de Einstein, que ya pues fue publicada por Einstein en una serie de artículos en 1915. Entonces, pues es una teoría que tiene apenas un poquito más de 100 años y aún sigue vigente en la descripción, pues, del universo. Claro. Uh-huh. Oye, actualmente pues tenemos este modelo cosmológico, ¿no? Que incluye esta materia oscura y energía oscura, ¿no? Que el universo se está expandiendo. También sé que en estas ecuaciones de Einstein, la teoría general de Einstein, incluye, ¿no? Como, creo que era el gran error de Einstein, ¿no? Que no haber incluido una constante ahí como para frenar el universo, ¿no? ¿Me puedes hablar de esta constante, cómo es y qué papel juegan las ecuaciones de Einstein? Sí, bueno, fíjate, te acaba de decir, ¿no? Que la teoría de Einstein es la que se toma como la que ha mostrado describir muchos fenómenos gravitacionales a gran escala.
Pero resulta que a escalas cosmológicas, o sea, ya muy grandes escalas, sí hay que, si uno quiere describir un modelo cosmológico basado en la teoría de Einstein, sí que hay que añadir unos ingredientes enigmáticos que son justamente lo que tú acabas de mencionar: materia oscura y energía oscura. La materia oscura, por sus siglas en inglés, se le llama Cold Dark Matter, CDM, y a la constante cosmológica, que en principio es la responsable, es esta fuente responsable de hacer que se expanda el universo de manera acelerada, pues se le nota con la letra griega lambda, mayúscula. Entonces el modelo cosmológico actual más aceptado para describir el universo, que se basa en la teoría de Einstein general, se llama lambda CDM. Por eso, porque es el modelo que basado en Einstein y que además tiene estas dos componentes que al día de hoy aún no se sabe qué son. En particular, con lo que mencionas de la constante cosmológica, efectivamente, cuando trata Einstein de describir el universo, en ese entonces todavía no habían suficientes observaciones como para evidenciar que el universo dinámicamente estuviera evolucionando. Entonces el universo se concebía como estático. Y entonces, sin ese término de la constante, al resolver las ecuaciones de Einstein, pues quedaba que el universo podía estar cambiando de tamaño, podía estar creciendo, podía estarse colapsando. Y entonces Einstein, para tratar de conciliar su teoría con la realidad de aquel entonces, de que pues no había evidencia de que el universo se moviera o algo que fuera estático, introduce ese término, como tú mencionaste, para frenarlo. Pero resulta que luego, eso estamos hablando creo que en 1919, me parece, o 17, ese artículo de las ecuaciones de Einstein en contexto cosmológico, y ya para finales de la década de los 20, para 1929, Edwin Hubble reporta en un artículo que las galaxias lejanas se están alejando. Y entonces por eso Einstein luego hace referencia como que ese término fue su mayor error, porque ya hay evidencias de que el universo está observando cuando él lo concebía como algo estático. Pero bueno, realmente tampoco era que en ese momento se supiese o sea, no había evidencia de que el universo realmente tenía ese comportamiento, y es un comportamiento que desde ese momento hasta entonces se ha evidenciado, y al día de hoy ya se sabe que el universo se está expandiendo. No solo se está expandiendo, sino que lo está haciendo de manera acelerada. Se está expandiendo cada vez más rápido. Es lo que indican las observaciones. ¿Y a qué se debe? Pues a algo que no se sabe qué es y se le llama energía oscura, y que en este modelo que se basa en la relatividad general de Einstein, lo produce esa constante cosmológica. Entonces, eso que es el gran error de Einstein, realmente es un término que está sirviendo para explicar que el universo se está expandiendo aceleradamente hoy en día. Ah, ok. Entonces, digamos, ahora este término de lambda CDM, este lambda es el mismo que se pone lo podemos decir, es el mismo que se implementa en las ecuaciones de Einstein. Sí. O sea, no es diferente ni nada. No, es ese término de constante cosmológica. Ya tú sabiendo que sí está cambiando de tamaño el universo, pues ya cuando resuelves las ecuaciones, pues te queda que el tamaño del universo está creciendo exponencialmente con ese factor de lambda. Okay. Es el mismo término, sí. Claro. Oye, ¿y qué valor tiene esta constante? No recuerdo ahorita los valores numéricos que se reportan, pero lo que sí es cierto es que hay también un problema en el hecho de que si tú calculas cuánto tiene que ser su valor, teóricamente, y tratas de estimar ese valor de las observaciones que puedas tener, resulta que hay una discrepancia enorme entre lo que predice la teoría y el valor que en principio se está observando. Entonces, y eso es otro problema también que trae consigo la constante cosmológica, que no hay cómo conciliar la magnitud que tiene esta constante. Entonces, dentro de estos modelos, ¿no?, que implementan ya las ecuaciones de Einstein, que ha funcionado bastante bien, ¿no? O sea, ha predicho muchas cosas, la existencia de agujeros negros, las ondas gravitacionales, exactamente, ¿no? Entonces, cada vez se confirma más esta teoría que predice bastantes cosas. Y, bueno, está también esta versión de la constante de Hubble, ¿no?, la expansión acelerada del universo. Pero, aún así,
O sea, se sigue investigando porque no se logran dar estos valores exactos, ¿no? No hay compatibilidad a veces con los observacionales y teoría. Entonces, ¿cuál es el problema que existe ahorita? ¿Qué es lo que se está haciendo? Porque creo que existen hasta modelos alternativos, ¿no? Así es. Sí, sí. Digamos, como había mencionado antes, si tú agarras la teoría de Einstein e intentas explicar el universo, necesariamente aparece que tienes que tener dos términos nuevos, dos componentes de materia y energía nuevos que no conocemos de los campos de materia que hacen nuestros átomos, electrones, protones, los fotones que salen de los focos como campos electromagnéticos. O sea, eso es otro tipo de materia y energía la que evidencia observacional ha mostrado que al parecer hay allá afuera en el universo. Entonces, este tipo de cosas y también cuestiones a lo mejor un poco más formales de la teoría, el hecho de que en el inicio del universo o en los agujeros negros la teoría diverja, lo que significa que las cantidades físicas toman valores infinitos. Matemáticamente también puede haber motivaciones a tratar de arreglar esas inconsistencias teóricas a lo mejor. Y por diversos problemas, pues diversas cuestiones que aún quedan como que por entender y aclarar bien, existen entonces propuestas alternas a Einstein. Existen otras propuestas que modifican la ley gravitacional de Einstein para tratar justamente de explicar fenómenos que la teoría de Einstein por sí solita no lo logra. Entonces, en contexto cosmológico, pues existen diversos modelos cosmológicos que pueden ser igual dentro de Einstein y tú propones qué tipo de materia y qué tipo de energía es la que quieres tratar de modelar. O puedes decir, no, sabes que yo no agarro a Einstein, más bien agarro este tipo de teorías que es Einstein, más algunas correcciones que a lo mejor me pueden ayudar o otras teorías completamente distintas a Einstein. Eso también es válido. Y existen por eso, existen porque todavía parte del quehacer científico es tratar de seguir entendiendo las cosas que están allá afuera en el cosmos, que con la teoría de Einstein pues aún no es posible explicar bien. Por ejemplo, mencionabas ahorita que hay valores que no compaginan las observaciones con la teoría, valores de observables, ¿no? Que mides y observas discrepancias, ¿no? Como que ese tipo de problemas sugiere a la comunidad que, bueno, a lo mejor si bien puede ser un tema de instrumentación, de que a lo mejor estamos interpretando mal tal señal, o a lo mejor no estamos considerando algún detalle intrínseco de experimento, ¿qué tal si más bien todo esto está bajo control y más bien la parte teórica de cómo entendemos el universo es lo que hay que a lo mejor cambiar? Como pasó con Newton a Einstein, o sea, antes entendíamos, o lo que nos enseñan en las escuelas, ¿no? La gravedad, dos objetos con masa se atraen y la ley de Newton. Newton también tenía incapacidades en predecir cosas que se observaban luego, como la precesión del perihelio de Mercurio, por ejemplo. O sea, la ley de Newton que da para describir esa órbita no la describe, o sea, no da con la trayectoria correcta. Y son 300 años después que llega Einstein con la propuesta, etcétera, pero en el camino seguro surgieron modelos también diferentes al de Newton para tratar de explicar eso, por ejemplo. Entonces, ahorita estamos en esa fase en la que tenemos muchos datos por colaboraciones internacionales que diseñan y construyen grandes telescopios. Y entonces, yo creo que estamos ahorita en una etapa en la que vamos a tener mucha información sobre el universo. Y entonces todos estos modelos que tratan de describir el universo, pues están en esa competencia de ver qué modelo matemático es el que realmente trata de dar una descripción física de esos problemas que Einstein nos resuelve con su teoría. Uh-huh. Oye, estuve platicando un poquito antes de iniciar la grabación, ¿no? Sobre esta estadística bayesiana, ¿no? Que se utiliza para esto y se me hace, pues, muy impresionante. Te comentaba que esto cada vez lo veo más presente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo les ayuda esta estadística? Y porque sé que es uno de tus fuertes a lo que te dedicas. ¿Cómo es que lo aplican para, digamos, porque es una herramienta poderosa para ustedes para discernir entre modelos o determinar incluso la cantidad de energía oscura o materia oscura que hay en el universo? ¿Cómo le hacen? Sí, la estadística bayesiana, así en general, digamos, no necesariamente en el contexto cosmológico,
pues básicamente se fundamenta en una regla muy básica de las leyes de probabilidad, que es la probabilidad condicional. ¿Qué es una probabilidad condicional? Bueno, una probabilidad de ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un evento A, dado que ocurrió algún otro evento B? ¿No? Por eso es condicional, está condicionada a que ocurrió otra cosa antes. Entonces, de esa ley, de las leyes fundamentales y básicas de la probabilidad condicional, se deriva muy, muy fácilmente lo que se conoce como el teorema de Bayes. Entonces, el teorema de Bayes, básicamente lo que te permite calcular es la probabilidad condicional de que cuáles son los valores más probables que pueden tener los parámetros de tu modelo cosmológico, dado cierto conjunto de observaciones. Ah, mira, yo tengo aquí los nuevos catálogos de galaxias que me llegaron de las observaciones de tal telescopio. Entonces ya sé, tengo a lo mejor las posiciones de algunas galaxias o tengo alguna información. Y entonces el teorema de Bayes y entonces la estadística bayesiana lo que hace es, ok, dame esa información y yo te voy a decir cuáles son los valores más probables de tu modelo cosmológico. Entonces en el modelo que te acabo de comentar, que es el modelo más aceptado por la comunidad, que es el lambda CDM, en tu modelo matemático tú puedes tener, uno de tus parámetros es la cantidad de energía oscura, por ejemplo. Y entonces usando el teorema de Bayes, usando datos, por ejemplo, de supernovas, tú puedes decir cuál es la cantidad de energía oscura que hay en el universo, dada esta información que estoy obteniendo de la luminosidad de las supernovas. Y cuando haces todo el procedimiento estadístico, usando el teorema de Bayes, pues la conclusión es, las supernovas te están diciendo que hay un 70% de energía oscura en el universo. Obviamente estas cosas pueden cambiar dependiendo del modelo. A lo mejor tú tienes un modelo, no, en mi modelo no hay energía oscura, hay pues alguna otra cosa, lo que tú matemáticamente describas cómo es la dinámica del universo. ¿Son los condicionales en este caso? Y bueno, es otro modelo teórico, otra propuesta, y Bayes te permitiría, bueno, vamos a ver si tu modelo es viable realmente, en el sentido de vamos a ver qué valores tienen que tener tus parámetros para que sean consistentes con supernovas, por ejemplo. Entonces, la estadística bayesiana es como ese puente que te lleva de lo teórico a cotejar con el experimento, con las observaciones, con los datos, pues. Entonces, ¿cómo tú sabes que tu modelo está bien y que describe el universo? Bueno, aquí tienes información que puedes usar para tratar de explicar realmente la dinámica del universo. Y cómo voy a hacer para empatar estas dos cosas, cómo las combino, cómo las comparo, cómo cotejo mi teoría con los datos. Ahí es donde está el puente armado por Bayes para poder pues hacer análisis estadísticos y dar reportar con valores precisos y con sus respectivas incertidumbres los valores de tus parámetros tales que describan, en este caso, pues la dinámica del universo. Ok, entonces depende mucho, o sea, ¿qué ingredientes principales necesita como ponerle a la estadística bayesiana para estimar los parámetros cosmológicos, ¿no? Como la energía oscura, materia oscura. ¿Varía mucho con los modelos o si hay algo que dices, no, estos sí son esenciales? Fíjate, lo bonito que tiene también la estadística bayesiana es que el teorema de Bayes, pues es el teorema de Bayes, es una cosa que te relaciona cómo calcular una función de probabilidad en términos de otras funciones de probabilidad. Entonces los ingredientes son, ya siendo muy concretos con el teorema de Bayes, hay una función que se llama función de probabilidad a priori. ¿Y eso qué significa? Significa que tú vas a decir, si tú tienes información previa sobre los valores de tu parámetro, eso te va a ayudar a que puedas dar una función de distribución y decir, mira, ya yo sé que mi parámetro tiene que valer entre tal rango y tal rango. Y puedes asignarle con qué distribución de probabilidad dentro de ese rango vas a buscar, vas a explorar usando el teorema de Bayes. También está hecha de otra función que se llama la función, en español le llaman función de verosimilitud, en la literatura luego lo encuentras como likelihood, y allí está como que el corazón de esa comparación entre teoría y datos, porque allí está codificada, en sus versiones más simples, una función que se llama una función chi cuadrada, y en esa función chi cuadrada lo que es justamente una resta entre cuánto vale una cantidad de acuerdo a tus datos y cuánto vale esa cantidad de acuerdo a tu teoría. Entonces, como es una resta, pues tú lo que quieres es que eso sea lo más cercano a cero posible,
porque quiere decir que lo que predice tu teoría está coincidiendo con lo que tú estás obteniendo de los datos. Entonces se trata de tratar de minimizar ese chi cuadrada. Y entonces el likelihood que contiene esa función es lo que uno quiere tratar de, en el caso del likelihood sería maximizar. Entonces si tú buscas maximizar el likelihood, dándole valores a tus parámetros de tal manera que eso coincida con las observaciones, eso multiplicado por este otro ingrediente que te dije antes, la función de probabilidad a priori o prior, más abreviado, ese producto es lo que te va a dar lo que uno quiere, que es la función de probabilidad a posteriori o el posterior, es cuánto vale tu parámetro, ya que lo calculaste a partir de información a priori que tú tenías de él, y además considerando cierto conjunto de datos con lo que tú estás comparando la predicción de tu modelo teórico. Entonces los ingredientes, el ingrediente es el teorema de Bayes, ese no cambia. Lo que va a cambiar es, bueno, es qué modelo tú estás usando, qué datos estás usando, eso es lo que ya va a ir cambiando. Y lo bueno, además, que permite Bayes, es que a lo mejor en 5 años salen datos más recientes aún, con barras de error mucho más finas. Ah, buenísimo, porque ahora lo que yo calculé antes, lo puedo usar como prior ahora lo puedo usar como información de antemano que tengo, y puedo alimentar el Bayes con esa información para calcular un nuevo posterior, ya más fino, donde voy a entonces reportar con mejor certidumbre. Y entonces es una herramienta fantástica realmente. En cosmología cobra mucha importancia además porque en cursos normales de probabilidad y estadística pues suelen enseñar la estadística que llaman frecuentista, que es decir, repito el experimento n veces, donde n tiene que ser un número muy grande, y ya entonces yo reporto algún evento dependiendo de cuántas veces surgió de las n veces que lo hice. En el caso de la cosmología, pues es como que si quisiéramos, ¿sabes qué? Voy a ir a Andrómeda y ahora le cambio su momento angular y a ver para ver qué pasa. No puede, o sea, estamos anclados en la Tierra y nada más podemos mirar. No podemos repetir experimentos, o sea, entonces aquí Bayes es muy útil para eso, para también cuando no tienes la capacidad de a lo mejor hacer un experimento múltiples veces, repetirlo múltiples veces. Por ejemplo, en caso de elecciones presidenciales, han usado el teorema de Bayes para poder predecir el ganador con la información que tienen. Y tiene sentido, porque imagínate que tú dices, bueno, voy a usar la estadística frecuentista para tratar de predecir entre dos candidatos quién va a ganar. No vas a poner a la población a votar millones de veces para saber de las millones de veces cuántas veces votaron por cuál. No tiene sentido. No es práctico, ¿no? Entonces ahí en la estadística bayesiana entra también a poder abordar de la manera adecuada ese tipo de situaciones. He visto que existe este problema del valor de la constante de Hubble, ¿no? O sea, ¿qué valor tiene esta constante? Porque, bueno, supuestamente esta constante también te determina a la tasa en la que se está expandiendo el universo, ¿no? Es. Y que hay una divergencia en diferentes medidas. ¿Cómo ayuda el teorema de Bayes en esta parte? El teorema de Bayes va a ayudar en la medida en la que te permite, si tú tienes una propuesta teórica o experimental, o sea, el Bayes va a estar allí para que tú lo uses y puedas validar o contrastar la teoría con los datos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú agarras el modelo Lambda CDM, que es el modelo más aceptado por la comunidad de cosmología como que el que mejor describe muchas etapas del universo, desde que el universo es universo hasta ahorita, y usas la estadística bayesiana, dices, voy a tomar datos de un universo muy temprano, del universo cuando tenía unos 400.000 años. Hoy tiene el universo 13.7 por 10 a la 9 años, ¿no? O sea, giga-años. Entonces, estamos hablando de un universo bebé cuando tenía 400.000 años. De ese momento pasan unos procesos físicos que en ese momento esa radiación primogénea de los fotones de cuando el Big Bang estaban allí acoplados con los electrones, etcétera, en ese momento ya el universo se expandió lo suficiente para que los fotones ya se pudieran propagar libremente y hoy por hoy se detectan. Entonces uno detecta esa radiación primogénea, se le llama radiación cósmica de fondo. Entonces, si uno infiere cuánto vale la tasa de expansión al día de hoy
usando datos de ese entonces, y ahora te vas aquí al universo cercano y miras unas supernovas en unas galaxias, o máseres, o cosas ya del universo más local, y infieres cuánto vale el parámetro de Hubble el día de hoy con esos datos. Usando el modelo lambda CDM, llegas a dos valores que cada vez discrepan más. Entonces, es raro porque es como que tú digas, mira, yo voy a medir, no sé, la masa del electrón. La masa del electrón, pues es la masa del electrón. Eso no puede cambiar dependiendo de cómo hiciste el experimento. ¿Me explico? Lo hagas de una manera, lo hagas de otra, pues los dos valores obviamente no te van a dar exactamente lo mismo, pero te van a dar valores más o menos, ¿no? Una incertidumbre que tiene que coincidir, ¿no? Estadísticamente hablando, tienen que ser consistentes. Porque estás midiendo pues la propiedad de una partícula, por ejemplo, en este caso. Aquí igual, aquí es como que estás midiendo justo la tasa de expansión del universo, a qué velocidad se está expandiendo el universo. No puede ser una u otra dependiendo de qué datos tomaste para inferirlo. Entonces eso es un problema, y hoy por hoy en la literatura incluso se le conoce ya como una tensión, la tensión de H0 le llaman luego en la literatura. ¿Y qué es la tensión de H0? Pues es eso, es que miro estos datos y llego a dos resultados que estadísticamente ya están discrepando considerablemente. Entonces, ¿y eso cómo lo supe? Haciendo valles. O sea, ahí lo que está mal es o el modelo lambda CDM, o estos datos, o los otros datos. Entonces, ese es un tema que ahorita está caliente en la comunidad de cosmología. Aún no hay una solución, hay muchas propuestas. Está la propuesta de que a lo mejor estamos interpretando mal los datos, a lo mejor son errores sistemáticos. Y está otro sector de la comunidad que no, mira, si los datos están bien y todo está bajo control, a lo mejor es que hay que salirnos del modelo lambda CDM y buscar algo nuevo. Hay nueva física, entonces, a lo mejor por descubrir. Y eso está muy interesante, Y entonces ahí, digamos, es demasiado importante, digamos, saber cuál es el valor de esa expansión, por lo que comentas, de saber, ¿está mal la teoría o está mal las observaciones? Sí, además de que puede ser un camino que a lo mejor puede estar indicando que hay nueva física allá en el universo. A lo mejor está queriendo decir que a partir de la información que adquirimos de él, pues, que a lo mejor sí necesitamos nueva física para explicar ciertos fenómenos y que ya todo sea consistente. Bueno, y además de determinar bien el valor de H0, ese valor, puedes tener un estimado de la edad del universo con su inverso. El inverso de ese valor te puede dar un estimado. Entonces eso también nos daría con más certeza, cuál es la edad del universo, por ejemplo. Pero yo creo que de fondo está eso, de fondo está el hecho de que puede haber nueva física. Por ejemplo, una de las propuestas que hay en la literatura es que a lo mejor la materia oscura y la energía oscura puedan estar interactuando entre ellas. Por ejemplo. Ajá. Y entonces cuando tú agarras modelos, alguna clase de modelos que permiten eso, resulta que resuelves H0 vale lo mismo, tomes esto, tomes esto. Ajá, claro. Por ejemplo. ¿Por qué eso no es un modelo exitoso y ya todo el mundo lo hace? Bueno, porque es que el modelo lambda CDM, te digo, explica muchas cosas desde que el universo es universo hasta hoy por hoy. Esta otra modelo que resuelve H0 tendría que ser eso y además todo lo que hace lambda CDM claro, para ser considerado. Entonces todavía está en eso, todavía yo creo que hay muchas contribuciones por diferentes frentes para eso, para tratar de resolver ese problema. Sí, claro, estaba ahorita que comentas esto, me acordé, ¿no? También esto es como esta teoría alterna de la gravedad modificada de Milgram, ¿no? Que explica bastante bien las curvas de rotación, pero sí le falta todavía todos los fenómenos del universo, no solamente la curva de rotación, ¿no? Correcto, y qué bueno que lo mencionas, porque justamente también se trata de saber qué significa o qué tanto abarca un tema, por ejemplo, el de la materia oscura, que ciertamente históricamente nace por las curvas de rotación de galaxias, ¿no? Miras curvas de rotación de galaxias y lo que tú esperas es que a medida que te alejes del centro galáctico, pues las estrellas más lejanas roten a menor velocidad, porque en principio deberían sentir menos atracción gravitacional del centro galáctico, y entonces las velocidades vayan decayendo a medida que te alejas.
Así pasa en el sistema solar, de hecho. Si tú graficas las velocidades de los planetas en orden, desde que está cerca del Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, las velocidades van así, decaen así como uno en R, ¿no? Eso es lo que dice Newton. Y con las curvas galácticas, con la curva de rotación de las galaxias, no pasa eso. Resulta que a medida que te alejas, siguen las velocidades altas. Y entonces la manera de tú entender eso es que, bueno, ¿qué es lo que produce que esas estrellas sigan teniendo grandes velocidades? Tiene que haber más materia allí produciendo gravedad, pero que no estoy viendo. Y cuando digo no estoy viendo, me refiero a ningún rango del espectro electromagnético, no solo en el visible, en colores, sino desde radio hasta gamma, ¿no? O sea, en todo el espectro electromagnético no detecto más materia de la que estoy contabilizando. Y aún así esa cosa se mueve como si hubiese más materia. Entonces, por eso el término de materia oscura. Entonces, si tú tienes un modelo, por ejemplo, como el de Milgram, ¿no? Mira, con esto explico las curvas de rotación de galaxias sin materia oscura. No hay necesidad de materia oscura. No, espera. Es que la materia oscura no es nada más curva de rotación de galaxias. Es en cúmulos de galaxias también. Es en procesos dinámicos desde que el universo es universo, para que las estructuras se formaran y colapsaran gravitacionalmente como lo hacen. O sea, la materia oscura realmente abarca, está presente pues desde los inicios del universo hasta ahorita. Entonces, resolver el problema de las curvas de rotación con otro modelo no es resolver el problema de materia oscura, porque todavía falta explicar un montón de cosas que requieren de materia oscura. Pero sí, estas propuestas siempre son buenas en el sentido de que también pueden hacer ver de otra perspectiva cuál puede ser pues la fuente a lo mejor del problema. Puede ser que a lo mejor estas curvas de rotación no se expliquen con materia oscura, y lo cual estaría bien, pero la evidencia consistente de muchos sistemas galácticos y de muchas de las observaciones ya a escalas cosmológicas indican que tiene que haber materia oscura en el universo. Volviendo a Bayes, si tú agarras el término de Bayes y tú dices, yo quiero explicar, por ejemplo, las anisotropías de esta radiación que te digo de radiación cósmica de fondo, hay pequeñas fluctuaciones en su temperatura. Y entonces tú tienes datos de esas fluctuaciones. Entonces, bueno, yo quiero explicar esa radiación. Yo quiero saber en mi modelo si necesito materia oscura o no. Y cuando tú usas el modelo Lambda-CDM, pues encuentras que tienes que tener un 26% de materia oscura. O sea, cuando usas Bayes con esos datos y con otros, pues, el punto es que ya hay diferentes datos que usas y son consistentes dentro del modelo Lambda-CDM, que sí tiene que haber alrededor de un 26% de materia oscura. Vamos a ver en qué termina esto. Esperemos que nos alcance la vida para saber qué es la famosa materia oscura, ¿no? Porque también por otro lado, ya que más, si contamos desde Zwicky, ya van como 70 años y no sabemos nada qué es, ¿no? De hecho, Zwicky fue el primero observando, creo que era el cúmulo Coma, un cúmulo de galaxias, y entonces pues era una pelotota llena de galaxias, como si te lo puedes imaginar como si fuera un gas, ¿no? Donde las partículas no son galaxias que están ahí gravitacionalmente moviéndose unas a otras. Entonces él calcula una cantidad que se llama la dispersión de velocidades, ¿no? Más o menos con qué velocidad se están moviendo esas galaxias. Y pasa eso, o sea, él observó que las galaxias estas se están moviendo más rápido de lo que deberían, dada la materia que está generando en principio esa gravedad con la que ellas se están moviendo. Entonces sí, desde Zwicky, luego ver a Rubin con las galaxias, con las curvas de rotación de galaxias, y ya luego, pues con más observaciones de la radiación cósmica de fondo, etcétera, cómo están formadas las estructuras, cómo están distribuidas las estructuras galácticas y cúmulos de galaxias en el universo. Ya se sabe, ya se confirma cada vez más que hay una componente rara allí en el universo que llamamos materia oscura, y que sí, ojalá estemos vivos cuando se resuelva eso. Oye, y platícame un poco de tu trabajo, ¿no? Ahorita que ya tenemos algo de contexto, ¿cómo es que tú usas el tema de Bayes o trabajas en diferentes modelos cosmológicos, o qué es
tu investigación? Sí, yo estoy interesado, bueno, el área como tal, pues es gravitación y cosmología. Y la estadística bayesiana siempre está como parte del método científico que implemento para la investigación. Porque justo como te mencionaba antes, pues es ese puente que me permite conectar entre las propuestas teóricas con lo que dice la naturaleza, que es al final la última palabra, ¿no? Entonces, he hecho varias cosas. Lo primero que empecé a hacer en licenciatura y maestría más bien era astrofísica relativista. Era estudiar objetos compactos, pero en modelos de gravedad diferentes al de Einstein. Por ejemplo, los primeros trabajos que hice fue unos modelos que se llaman mundos branas, en los que suponen que el universo en nuestras 4 dimensiones realmente es como una membrana, es como una hipersuperficie de una quinta dimensión más. Y entonces yo lo que hice fue calcular cómo se ven las ecuaciones de Einstein en 4 dimensiones si contemplamos que está realmente esa teoría embebida en una de 5 dimensiones. Y ya que tengo las ecuaciones modificadas por la quinta dimensión, digamos, entonces ya voy a estudiar objetos compactos y veo si hay efectos que puedan manifestarse allí, como que, mira, la compacticidad de la estrella cambiaría si tenemos esta componente de la quinta dimensión, etcétera. Ese tipo de análisis. Ya luego en el doctorado fue que empecé a hacer cosmología, realmente. Y ya me involucré más con métodos numéricos y estadísticos. Allí fue que los aprendí. Y en mi doctorado pues trabajé en tema de materia oscura justamente, bajo una propuesta que de hecho tiene ya desde el año 2000, 1999-2000, esa propuesta acá en México surge como un campo escalar ultraligero, le llaman, porque tiene una masa muy pequeñita. Y entonces esa partícula, ¿qué pasa si una partícula como esa es la que está, de la que está hecha la materia oscura? Y entonces, bueno, hice mi trabajo en cosmología con esa propuesta de materia oscura para eso, pero siempre he tenido el interés de tratar de entender las diferentes etapas y aspectos del universo. Entonces luego también, al final de mi doctorado hice una estancia en el instituto, el doctorado lo hice en la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato, en León, y al final del doctorado hice una estancia en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, y allí más bien trabajé entonces, quería hacer algo diferente, y fue más bien en temas de energía oscura, igual con otros modelos alternativos a la constante cosmológica. Esto también era de campos escalares y acá, y allí trabajé en temas de energía oscura. Luego también he trabajado en temas de inflación, que más bien tiene que ver con la dinámica que rige el inicio del universo y que da lugar a todo lo que hoy vemos. Entonces también ha estado muy interesante aprender de esa fase. Y te digo, en todas ellas ha sido considerando Einstein y una propuesta de qué puede ser la energía oscura, materia oscura, o ha sido propuestas de teorías diferentes de Einstein. Y todas ellas, en todos sus trabajos, siempre ha estado presente Bayes. Porque justamente es lo que, si tú vas a proponer una alternativa a lo que está considerado como pues la base o el modelo con el que tenemos el universo, pues tienes que dar qué predicciones dan esas alternativas, cómo se compara con el desempeño que tiene la teoría estándar consolidada, digamos, ¿no? De Einstein y Lambda-CDM. Entonces siempre la estadística bayesiana, en todos esos aspectos distintos del universo que he podido estudiar, es el que ha permitido entonces pues restringir los valores de los parámetros de esos modelos, ver qué tan viable es el modelo. Te digo que Bayes también te permite comparar entre modelos. Entonces con Bayes también uno puede decir, bueno, a lo mejor no es la constante cosmológica, a lo mejor es este campo fantasma. Hay modelos de energía oscura que se les llaman así en la literatura, Phantom Dark Energy. Bueno, pero explica esto bien, pero ¿es mejor o peor que la constante cosmológica? Porque si explica todo bien, pero es una cosa más rebuscada a lo mejor, con más parámetros, etcétera, pues me quedo con este que también lo aplica igual de bien y es más sencillo que la constante cosmológica, ¿no? Entonces, Bayes también permite cuantificar en qué medida un modelo es mejor que otro a la hora de describir algún conjunto de datos. Oye, y en base
en base a tu trabajo y ahora sí que lo que piensas es, ¿por dónde crees que esté la cosa para entender mejor? Ahora sí que la pregunta, ¿no? De cómo evoluciona el universo, cómo es que se comporta, en el sentido de ¿qué hace falta? O sea, datos, falta explorar más modelos. ¿Tú qué piensas al respecto? Y a lo mejor... Yo creo que ahorita, como mencionaba antes, estamos en una época y seguiremos, a lo mejor mínimo en la próxima década, durante la siguiente década, en la que vamos a tener mucha más información del universo. O sea, a principios de 1900, la pregunta era qué tan grande era la galaxia, ¿no? O si la galaxia era todo y ya. Ajá. Ya sabemos, pues, que somos una galaxia de tantísimas más que existen en el universo. Entonces yo creo que mientras haya cada vez más información del universo a partir de datos que se tomen de las galaxias, etcétera, pues eso por un lado va a ser beneficioso porque vamos a tener entonces mejor, mientras más cantidad de datos tengamos y mientras más se refine la tecnología y los datos sean mejores, pues vamos a tener información mucho más precisa con la que cotejar los modelos teóricos, seguir corroborando lo que ya sabemos con el modelo estándar, pero además poner a prueba modelos alternativos. Entonces, ahorita yo creo que estamos en una época en la que hay muchas ideas. O sea, la comunidad está muy activa con propuestas a todas estas cosas no resueltas aún del universo, materia oscura, energía oscura, esto de la tensión de H0. Yo creo que hay muchas propuestas. No hay que dejar de lado que también todavía se siguen entendiendo cosas dentro del modelo cosmológico estándar basado en Einstein, etcétera. O sea, todavía ahí se siguen entendiendo cada vez más cosas, se siguen reportando cosas con mejor precisión. Yo creo que estamos en un punto en el que sí, hace falta, o sea, el tener la capacidad de tener muchos más datos definitivamente va a ayudar a que nosotros reduzcamos el espacio de teorías posibles que nos lleven a responder esa pregunta de ¿qué hace falta para tratar ya de explicar el universo bien, completo? Son los datos y es la naturaleza dándonos esa información a través de los datos que uno puede adquirir, lo que nos va a ayudar a reducir y a ir descartando. Mira, ya sabemos que así no, ya sabemos que de acuerdo a estos datos, esto no. Y pues eso se ha venido haciendo, es algo que se ha venido haciendo. Y aún así, con los problemas que pueda tener Einstein o sus ecuaciones para el universo, eso sigue siendo lo mejor. O sea, lo mejor sigue siendo asumir que hay una cosa que se llama materia oscura y asumir una cosa que se llama energía oscura. ¿En qué sentido es lo mejor? En que es un modelo que consistentemente, con esas dos componentes, que no sabemos qué son, explican pues 13.7 por 10 a la 9 años de existencia. Y que es la mayoría del universo, ¿no? Pues todo. Entonces, con problemas, o sea, con cosas aún por entender, te digo, con cosas aún por entender, etcétera. Pero entonces, yo creo que sí, que lo que en parte necesitamos ideas, te digo que hay muchísimas. Y siempre, yo creo que eso es muy efervescente, sobre todo ahorita, justamente porque cada vez hay más datos y cada vez entonces podemos saber mejor cómo es el universo en el que vivimos. O sea, a lo mejor hace 30 años, 40 años, a lo mejor resolver Einstein y la cosmología era a lo mejor tratar de resolver las ecuaciones y encontrar una solución matemática y ya. Pero ya no, o sea, la cosmología moderna se basa y se fundamenta en los procesos físicos que ocurren en el universo y que dan lugar al universo que observamos, y todo eso va de la mano con la toma de datos de ese universo para cotejarlo con nuestros modelos teóricos. Entonces yo creo que sí se sigue avanzando en esa dirección y la respuesta última, digamos, no sé, no sería capaz de decir cuánto falte para eso, pero yo creo que sí se está haciendo esa exploración de usar técnicas estadísticas como parte del método científico para eso, para de alguna manera ir probando hipótesis, rechazando hipótesis y así. Yo creo que
con más datos, todo eso se va a ir recortando cada vez más, como lo ha hecho, así ha sucedido. Oye, no, pues, o sea, como que hay muchas puertas abiertas que todavía hay que explorar, modelos diferentes que sin duda me imagino que son bastante interesantes. He visto tus trabajos y visto que un trabajo más reciente que has hecho va en relación con la inflación Sí. y todo. Pero bueno, esperemos que tengamos más oportunidad de grabar más podcasts contigo. Te acabamos de conocer, la verdad es que nos encantaría grabar más cuando tengamos más tiempo de hacerlo. El tiempo se nos está acabando porque nuestras cámaras se les acaba su batería. Pero no quisiéramos ir cerrando el podcast ni nada sin hacerte unas preguntas que hacemos aquí en el podcast, Okay. que se llama la sección de las recopreguntas. Ok. Y queremos saber qué piensas al respecto. A veces no son tan fáciles de responder, pero lo que tú pienses. Y pues, bueno, la primera pregunta es, ¿qué invento o descubrimiento te gustaría ver antes de morir? Estaría contento si se detectan, si se detectan ondas gravitacionales primordiales. Las ondas gravitacionales fueron detectadas a partir de objetos astrofísicos, ¿no? Sistemas binarios que colapsan, y entonces esta gravedad en la visión moderna de Einstein, que no es más que la deformación del espacio-tiempo, pues entonces ese choque entre esos dos objetos tan masivos es como si le hicieras una alfombra, ¿no? El espacio-tiempo se producen esas ondas y eso ya se detectaron. Ondas gravitacionales primordiales, imagínate inflación, que es un proceso que infló el universo al principio brutalmente. Eso también tuvo que haber producido ondas gravitacionales de ese momento primogenio del universo, por eso se le llaman ondas gravitacionales primordiales. Esas aún no se detectan, mirando en la radiación esta cósmica de fondo, allí debería estar presente una huella ínfima. Si es que ocurrió inflación, allí tiene que estar esa huella de esas ondas gravitacionales primordiales. Entonces, se ha tratado de detectar, y lo que ha hecho la gente es poner cotas. O sea, como que dependiendo de la susceptibilidad del experimento, dice, mira, yo mire hasta aquí y no mire nada. Si hay ondas gravitacionales, tiene que ser con más hacia abajo, ¿no? Con una cosa que pueda medir con más precisión. Y entonces, bueno, a mí me gustaría que llegase ese momento en el que a lo mejor... se detecten y ya digo. O a lo mejor, bueno, o que se descarten modelos, porque eso es lo que va a suceder, se descartan modelos. Tú mencionabas que uno de los trabajos últimos que había tenido yo era sobre inflación, y justamente allí reportamos un valor para ese parámetro que indica si hay ondas gravitacionales, y resulta que el valor está dentro de las cotas de experimentos que todavía no han salido. O sea, hay propuestas experimentales que dicen, cuando nosotros midamos esto, vamos a medir hasta esta susceptibilidad. Y entonces en ese trabajo que publicamos con colaboradores de la UNAM, decimos, mira, nuestro reporte, nuestra predicción es que aún ese experimento no descartaría nuestro modelo de inflación. Claro, claro. Entonces, yo creo que eso va a ser muy interesante, es porque ir bajando la cota, lo que va a ir es desechando modelos que predigan que son valores donde ya se habrían detectado. Eso es algo que va a ocurrir. Lo que sí me gustaría es que no sean solo cotas, sino que efectivamente se lleguen, mira, sí estamos detectando, porque eso diría sí ocurrió inflación. O sea, no hay pruebas de inflación, no hay manera de evidenciar un proceso de inicio del universo, porque no podemos ver hasta cuando el universo tenía 400.000 años, porque ahí la luz, los fotones ya se empezaron a propagar de ahí para atrás. Solo inferimos los procesos físicos que tuvieron que haber ocurrido que sean consistentes con lo que observamos hoy en día. Entonces, esa sería como una prueba para inflación. Oye, y ahorita que lo mencionas, no sé si sea la misma respuesta o no, pero también solemos hacer esta pregunta. De las grandes preguntas abiertas de la ciencia, o sea, no sé qué es materia oscura, si hay vida inteligente en otros planetas, yo qué sé, ¿no? De todas esas preguntas abiertas en la ciencia, ¿a ti de cuál te gustaría saber la respuesta? Si puedes decir, yo te la digo y te la demuestro todo, pero ¿de cuál te gustaría saber la respuesta?
De la ciencia, de nuevo. Sí. Wow, imagínate. Yo creo que hay muchas que estaría bien que se supieran. ¿Y a ti? O sea, ¿cuál es de que dices? Si Yo me creo, dices esta- yo creo que en el contexto cosmológico, la respuesta a la materia oscura. Sí, o sea, si realmente es una partícula, que se detecte y ya se sepa bien que sí es una partícula. O sea, eso es lo otro, ¿no? Sí, sí. Puede ser más bien que hay que cambiar la gravedad de Einstein y más bien es una cosa. Pero sí me gustaría, así si me dicen, ¿qué quieres saber ya? Ah, bueno, si la materia es una partícula, ¿cuál es? ¿No? Sí. Oye, no, pues, la verdad, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros en No, este gracias episodio. a Ojalá ustedes. sea el primer podcast de muchos, de platicar, diferentes temas, porque cada rato están saliendo nuevas observaciones, como tú dices, que requieren nuevas explicaciones, y qué mejor tener a un experto en este tema y nos puede explicar esas cosas. Y pues, no, agradecerte que hayas estado aquí. No, gracias a ustedes, de verdad, por la invitación y por el espacio, la disposición que tienen no solo en recibirme a mí ahorita, sino en hacer esta actividad. De verdad, yo creo que estos espacios son importantísimos. Es parte, yo creo, también del quehacer científico, este tipo de espacios y promover más para todos aquellos amantes de la ciencia que puedan estar por allí y este material esté disponible y motivarlos si bien no al camino de la ciencia necesariamente, pues al pensamiento científico. Con eso ya es bastante. Sí, es la motivación de estos episodios, así que por eso mismo te agradecemos bastante. Y pues bueno, antes de irnos, de recordarle a toda la gente que nos ve estos episodios que no se les olvide si les gusta este tipo de contenido y quieren seguir viendo más de este tipo de temas, pues pueden escribir inclusive preguntas aquí en la caja de comentarios y nosotros las hacemos llegar a nuestros invitados para que nos ayuden a responderlas. Va, claro. Y también si les gusta, denle me gusta a los videos y suscríbanse porque eso nos ayuda a que este tipo de contenido llegue a más gente. Y pues agradecerte y pues decirles que nos vemos la próxima.